quedó un poquito alto, ¿no? El tono del canto. Buenas noches a todos, muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. Lamento pues que tuve un pequeño inconveniente. Yo espero que ahora se esté escuchando, a ver si alguien lo escribe por ahí. Porque no sé qué fue lo que sucedió, pero comenzaron a mandarme mensajes de que no se estaba escuchando. Entonces tuve yo que cortar la transmisión, así que les pido disculpas por esto. Pero para que ustedes vean, hay que llenarse de ánimo. Hay que llenarse de ánimo y uno no se puede como darse por vencido y hay que intentar otra vez y hay que ser valiente en estas cosas de Dios. Hay que ser valiente. Uno, como dicen los mexicanos, no te rajes. Hay que ser valiente porque esto es lo que sucede y más cuando está uno en vivo pueden pasar muchas cosas, así que yo le pido disculpas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros comprender esta palabra de Dios que hoy se ha leído en el mundo entero. Que esta palabra de Dios, al escucharla, nosotros nos llenemos de ese Espíritu Santo. Esta palabra de Dios tan bella hoy que nos va a hablar de ese relato tan lindo de Jesús, cuando Jesús fue, como siempre lo hacía, ir al templo, pero ese día le pasan un rollo y comienza él a leer las escrituras, esa escritura que estaba ahí en ese rollo. No era así como nosotros tenemos la oportunidad hoy de tener la palabra de Dios, sino que antes eran unos rollos así bien grandes, aparentemente escrito a mano, y le entregan al Señor ese rollo, y entonces el Señor lee este pasaje bíblico tan hermoso del Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que también esté sobre nosotros, que ese Espíritu Santo también esté en nuestros corazones, que reine en nuestras vidas, que este Espíritu Santo nos unja y toque nuestras mentes y nuestros corazones para leer esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, capítulo 4, versículo 14 al 22. Dice así la palabra de Dios, y hoy nos unimos a todos los que oran con la palabra de Dios. Dice: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él.
Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticia de ello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso cuando el Señor termina de leer ese libro que había desenrollado, y cuando el Señor lee esta palabra tan maravillosa y todas las personas con la mirada puesta en Él, de repente al terminar Jesús dice esta palabra que me imagino que llenó de sorpresas a todos los que estaban ahí. Los sorprendió cuando el Señor dice, hoy se ha cumplido estas palabras. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué palabra fue? ¿Qué palabra fue esa? Él me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Oiga, pero qué mensaje tan poderoso. Un mensaje que llenó de esperanza a todo aquel que escuchó y creyó, al igual que en este mismo momento que hemos proclamado esta palabra. Este es un mensaje para llenar de esperanza a todo el que ha escuchado y a todo el que ha creído. Él me ha enviado, me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. O sea, la palabra. Esa palabra que viene Jesús a darnos a nosotros. Esa palabra que nos levanta. La buena noticia, la palabra de Dios, que es un banquete para alimentarnos a nosotros. La palabra de Dios es comida para nuestras almas. La palabra de Dios. Entonces dice, para dar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver. Además de esas curaciones que el Señor hizo físicamente en tantas personas ciegos, por ejemplo, el ciego de Jericó, y este ciego famoso que dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ese era ciego, físicamente era ciego. Pero ¿de qué ceguera habla Jesús? De todo aquel que andaba ciego por un camino equivocado, en ceguera espiritual. Porque así podemos nosotros andar muchas veces en la vida, que aunque esta vista te 20-20, pero espiritualmente ciego, completamente ciego. ¿Qué tanta gente anda ciega en este mundo hoy? Anda a tientas espiritualmente porque no puede ver. No puede ver más allá. No puede ver más allá de lo que Dios promete, de esas promesas, de todo lo que Dios promete. Ciego y no puede ver, no puede contemplar. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Quitarnos esa ceguera. La palabra de Dios nos saca de toda confusión, nos saca de toda oscuridad, quita, arranca la ceguera de nosotros. La palabra de Dios completa la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Es importante. Por eso, a esta palabra de Dios no se le puede quitar. Hay de aquel que le quite o que le ponga. La misma palabra de Dios lo dice, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Esta palabra no se le puede quitar ni se le puede añadir. Dice aquí que algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Tenemos que pensar, ¿quiénes fueron los primeros testigos? Entonces, por eso es que yo tengo que analizar la narración que tengo en mis manos, la palabra de Dios, si es la antigua o si es una reciente. Porque si nos vamos a tiempos remotos, ¿verdad? Los tiempos remotos, oiga, pues ha pasado un buen tiempo, ha pasado mucho tiempo. Entonces, yo tengo que
analizar el principio, o sea, que yo tenga mi Biblia completa, que no me le falte nada a mi Biblia, porque todo es importante. Entonces, yo no puedo quedarme conforme de acuerdo a este evangelio, y no es mi intención ofender a nadie ni faltar el respeto a nadie, pero según lo que dice este evangelio de hoy, pues miren ustedes, esto lo dice aquí bien claro. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, y creo que dice al empezar en el versículo 1, algunas personas han hecho empeño por ordenar, pero algunas personas también hicieron el empeño por desordenar, quitándole libros a esta palabra de Dios. Desordenaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Los primeros que ordenaron y que esté auténtica esa palabra de Dios, o sea, que esté completa, no que yo diga que no es auténtica, o sea, que la palabra no sea cierta o que no estamos diciendo eso, pero que no me le falte nada, a eso me refiero. Que no me le falte el libro a la palabra de Dios, porque todo es importante, porque así está escrita la palabra de Dios. Todo, entonces tenemos eso hay que analizarlo muy bien. Esto no se trata de tirarle aquí, de tirarle allá, ofender, y no. Porque esto es muy importante, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar completa. Por ejemplo, si la palabra de Dios, si mi Biblia me le falta el libro de los Macabeos, yo no voy a creer que hay que orar por los difuntos. Porque si me le falta Macabeos, yo no voy a creer en eso. Porque ahí es que lo dice en ese libro. Entonces, ¿ese libro estaba antes, sí o no? Sí, estaba. ¿Y qué pasó? Alguien vino y lo quitó. Y eso no puede ser. Esto no se trata de ofender a nadie, pero eso hay que pensarlo muy bien. Porque hay que pensar, ¿cuál fue la primera Biblia? Para estar más claro, hay que pensarlo, hay que investigarlo. Entonces, ¿la primera Biblia tenía Macabeos, sí o no? Pues sí lo tenía. Porque según los grandes investigadores, pues esto es lo que se dice. Y si se investiga, pues todo el mundo va a descubrir que esa es la verdad. Duélale a quien le duela. Todo el mundo lo va a descubrir. Porque la verdad no se puede esconder. Entonces, donde quiera que usted se vaya, donde quiera y a quien sea, por más ilustrado y por más inteligente y por más que Dios lo use, si le dice, ese libro no estaba en la palabra de Dios, le está hablando mentira, porque sí estaba. Entonces, después lo quitaron. Entonces, oiga, y ese libro habla de orar por los difuntos. Entonces, ahí también nosotros, pues la palabra de Dios nos afirma que existe ese lugar de misericordia, esa última tablita de salvación, que existe ese lugar, que se pueden ir esas personas que todavía no están listos, pero que tampoco merecieron infierno. Eran personas buenas, muy buenas, pero tenían su cosita. Ahí estaba su manchita, esa manchita. Y dice la palabra de Dios que nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Entonces, pero si mi Biblia no tiene Macabeos, yo no voy a creer en eso, de orar por los difuntos. Entonces, miren qué importante es esto. Porque la palabra de Dios hoy nos habla la importancia de la palabra, de la palabra, y que todo esto fue investigado y guiado por el mismísimo Espíritu Santo para que se creara este libro que está al alcance de tu mano y de la mía, pero tiene que estar completo. No le puede faltar libros. Qué maravilloso lo que dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro y devolvió al ayudante y se sentó.
mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirle: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Oiga, pero qué maravilloso. Y nosotros decir, Jesús está vivo. Ese Jesús está presente entre nosotros. Y como dijo él aquí en este evangelio, esto hoy se ha cumplido. Está sobre mí el Espíritu, está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva, para llevar la sanación, para libertar a los oprimidos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que sacarle provecho a eso? Entregando nuestras vidas al Señor y permitirle a Él que venga a nosotros a liberarnos, a sacarnos de la opresión, a sacarnos de nuestra ceguera, a sacarnos de toda confusión, a poner caminos nuevos bajo nuestros pies para caminar por el camino correcto que nos lleva a la salvación. ¿Cómo no pedirle al Señor: Señor, cómo quiero yo que tú reines en mi vida? Como decía el cantito que cantamos al principio, por eso me inspiré. Y qué pena que me quedó un poco alto el tono. Y yo he cantado mucho hoy y mi garganta no está tan buena. Y le digo, aquí hay un frío, pero es un tremendo frío que hay acá. Tengo la garganta un poco reseca y no pude yo cantar ese cantito muy bien. Ojalá que no se haya escuchado así muy chillón. Ese cantito es muy bonito. Señor, tú eres el más importante en este lugar. ¿En cuál lugar? Aquí, mi corazón, mi vida. En este lugar, ¿qué lugar? Aquí en mi casa, mi familia, mi hogar. Donde quiera que yo esté, en este lugar. Señor, tú eres el más importante. Qué bueno decirle esto al Señor. Eres el más importante, Señor, en mi vida. Cuando el Señor es el más importante en mi vida, entonces es ahí como yo logro sanar, porque Él es el que sana. Y si Él está en mí, si Él vive en mí, si Él habita en mí, el Señor me irá sanando cada día de mi vida, porque nosotros casi todos los días recibimos heridas. Esto es una gran verdad que muchas veces no lo creemos. Nosotros recibimos muchas heridas en nuestras vidas. Unas son bien grandotas, pero otras son bien pequeñitas. Imagínense a veces, pues, una mala palabra mal dicha de una persona que uno aprecie mucho. Oiga, pero eso sí duele. ¿Qué puede quedarse ahí? Una herida. Pero cuando yo oro al Señor, el Señor me ayuda a perdonar. El Señor me ayuda a sanar. Porque cuando yo oro, el Señor me levanta. El Señor rompe las cadenas. Cuando yo oro, el Señor toca mi corazón y sana mis heridas. Todo lo que me ha podido pasar durante el día, cuando yo me entrego al Señor, el Señor restaura mi vida, restaura mi corazón. Por eso es tan importante tener la vida puesta en las manos de Dios. Entregarse al Señor, pero de corazón. Entregarle uno la vida a Dios de verdad. No una cosa así como, hoy estoy contigo, Señor, pero mañana ya no. Estoy contigo estos meses, pero más adelante ya te dejo y ya me vuelvo a la vida de antes. Entonces luego vuelvo otra vez. No, así no puede estar en las cosas de Dios. Qué bueno es tomarse esto bien en serio, las cosas de Dios, y permanecer firme y siempre tratando de hacer la voluntad de Dios. Esto es algo maravilloso, porque así entonces uno no va a vivir en opresión. Porque uno está viviendo la vida en Jesús. Uno está siguiendo los pasos a Jesús. Y uno no va a vivir la vida en opresión. ¿Cuándo es que tú y yo caemos en la opresión? Cuando nos alejamos de Dios. Jesús está vivo, reina, vive entre nosotros. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él de verdad, completita, pueden venir muchas pruebas y dificultades a nuestras vidas. Pero no vamos a estar oprimidos, porque toda nuestra libertad está en Él, que es más grande que toda circunstancia, que todo problema que pueda venir a nuestras vidas. Qué importante, ¿verdad? Es abrir el corazón, pero no un poquito, sino completito. Abrirle el corazón al Señor. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque así es como nuestra vida cambia. Así es como nosotros damos testimonio. Y podemos decirlo sin tener ninguna duda,
El Señor reina en mi vida. Y qué lindo, sobre todo, además de mi palabra, yo dar testimonio con mi vida también. Y traer muchas personas a los caminos de Dios con mi vida, con mi ejemplo, con mi obrar, con mi actuar. Qué maravilloso. ¿Cómo no pedirle al Señor, Señor, ilumínanos? Ayúdanos a estar 100%. En esto no se puede estar un 90%, un 60%, un 50%. En las cosas de Dios hay que estar 100%. Si no estamos 100%, la verdad que no vamos a estar bien. Entonces tenemos que buscar vivir 100% para el Señor. El que vive 100% para el Señor vive una vida en santidad. Y dice el Señor, sin santidad nadie le verá, dice el Señor. Que para entrar en los cielos tenemos que ser santos. Entonces un santo, ¿cómo es un santo? Un santo se entrega 100% a Dios y está en Dios el 100%. Pero una persona que está tibia, ¿cómo es que está el 50%? Está buscando a Dios, pero también anda ahí en las cosas del mundo, anda involucrada en las cosas del mundo y así anda. Entonces así no se puede vivir en santidad. Yo no puedo pretender vivir una vida en santidad que cuando Dios me llame a mí, que yo me vaya inmediatamente con Él y que entre al cielo. Cuando yo vivo mi vida así, busco de Dios, le sirvo a Dios, pero también he metida en las cosas del mundo. Dice el Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Dice el Señor, no pueden servirle a dos señores. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, en estas cosas tenemos que estar el 100%. Tenemos que pedirle a Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor, sácame de toda opresión, porque el mundo nos oprime. Todas esas cosas mundanas nos oprimen. Y lo peor de todo, nos engaña el mundo. Siempre tenemos que pensar que el mundo, las cosas del mundo, el diablo que reina en este mundo, no por mucho tiempo, porque el diablo está destruido. El demonio a nosotros nos tienta de la misma manera que tentó a Jesús, subiéndolo en ese cerro altísimo y mostrándole el mundo. Si me adora, todo esto será tuyo. Nos hace exactamente lo mismo a nosotros. Y nosotros no podemos permitir eso. Hay que abrir los ojos bien grandotes y pensar, esta vida pasa, es muy corta. Tengo que entregarme a Dios. Tengo que tratar de estar en Dios el 100%. No un poco nomás. No. El 100%. Esta vida pasa. Todo termina. ¿Qué es lo que me vale a mí? Tener a Dios reinando en mi vida, para vivir mi vida bien, que cuando Él venga a buscarme, yo me vaya con Él. Eso es lo que vale la pena. ¿Acaso vale la pena que yo me haga rica en este mundo, que tenga muchas cosas en este mundo? En un final, todos sabemos lo que pasa con eso. Eso todo se queda. Entonces, dice aquí, poner en libertad a los oprimidos. Tenemos que hacernos la pregunta si estamos oprimidos. Si no estamos entregados a Dios 100%, hay opresión en ti y en mí. Eso hay que admitirlo. Hay opresión en ti y en mí. Por eso, como estamos oprimidos, todavía no podemos entregarnos a Dios como debe de ser. Dice, para proclamar el año de gracia del Señor, para anunciar la libertad a los cautivos. El que está en Dios está libre completamente. Pero el que no está en Dios no tiene libertad. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Encadenarnos en el pecado. Entonces, ¿cómo hay que hacerse la pregunta? ¿Yo estoy libre o no estoy libre? A veces no estamos libres. A veces estamos bien encadenados en el pecado y por eso ni podemos confesarnos, ni podemos recibir la Eucaristía. Ahí hay una cadena. No estoy libre. El que está libre se entrega a Dios y recibe de Dios todo lo que Dios le da.
como son los sacramentos. Los sacramentos nosotros no podemos permitir al enemigo que nos aparte de ellos. Los sacramentos nos llevarán a nosotros al cielo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fe para creer en los sacramentos. Dice el Señor, coman esto para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar el cuerpo y la sangre de Cristo? Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué pecado me está a mí oprimiendo? ¿Qué pecado me tiene a mí cautiva que no me permite recibir a Jesús? ¿Qué pecado me tiene a mí cautiva que no me permite yo acudir a la confesión? ¿Cuáles son esos pecados? Ahí es como solo tenemos que buscar la liberación en el Señor. El Señor todo lo puede. Para Él nada es imposible. Él puede romper toda cadena que nos tenga cautivos a nosotros. Él nos puede sacar de esa situación que nosotros tenemos, pero tenemos que pedírselo a Él. Porque si nos quedamos tranquilos y no pedimos, ahí nos vamos a quedar cautivos. ¿Y qué va a ser de tu vida y de la mía si viene Jesús a buscarnos y nos encuentra cautivos en un pecado, que nos encuentre así? Eso hay que pensarlo muy bien. Y la vida es muy corta. Ahorita, cuando estaba yo en la iglesia, el padre estaba hablando de unos jóvenes policías, 22 y 27 años, que el Señor le concede descanso eterno. ¿Cuándo pensaban estas personas? Estaban realizando su trabajo. ¿Cuándo pensaron ellos que iban a perder la vida así y tan jóvenes? ¿Ustedes se imaginan eso? Tan jóvenes. Perdieron la vida. Aquí otra iglesia, donde voy los jueves, ahí cerquita, pero muy cerquita, estaban las personas en su casa bien tranquilo. Oiga, había un escape de gas. Seguro ustedes vieron eso en la noticia, porque eso, me imagino que eso cogió todo el mundo, porque eso fue impresionante. Eso fue bastante cerquita de la iglesia de donde yo voy los jueves. Yo llegué y yo digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y todas las calles y todo cerrado. ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, un policía me dijo, mira, fue que ahí sucedió que hubo una explosión. Yo no lo sabía eso, porque eso fue el día antes, yo no lo sabía. Eso fue algo tremendo. Y esas dos casas que estaban ahí juntitas, ya la demolieron, porque tuvo que venir un aparato y quitar, porque eso fue una explosión, que eso explotó de una manera tan increíble. Y ahí una señora que era feligres de ahí, de esa iglesia, y esa señora murió inmediatamente. Y yo me imagino, Dios mío, ¿cómo tenía esa señora? Tal vez estaba ahí haciendo un cafecito, estaba haciendo su cenita, o haciendo algo, no sé, o hablando con alguien. ¿Cuándo se imaginó esa señora que de repente iba a ser en su hogar, ¡pum!, y que ella iba inmediatamente a morir? Así, de repente, tan rápido. Eso fue impresionante. A mí me cuenta que el padre estaba dando misa en ese momento, que eso fue una explosión que alguna gente pensaron que había sido dentro de la iglesia. Y miren, que era como a medio bloque donde pasó eso. Y muchas personas pensaron que era dentro de la iglesia que había sucedido. Entonces la vida es así. Uno mira esas cosas y uno piensa, no, como que nunca le va a pasar a uno. Esa señora iba a la iglesia todo el tiempo. Una señora buscando de Dios con 70 años. Y miren lo que pasó. Uno no puede decir, ay, yo soy muy buena, yo busco mucho de Dios, a mí no me va a pasar nunca nada. ¿Cuántas personas santas y buenas se han subido a un avión y no han llegado al destino? Porque el avión ha caído, Dios lo permitió que pasara. O sea, de una manera u otra, tú y yo nos vamos de aquí. Lo peor que te puede pasar a ti y a mí es andar tan entretenido en este mundo y no preocuparnos por entregarnos el 100% al Señor y tratar de vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo peor que te puede pasar a ti y a mí, porque mira lo que estamos hablando, de lo que es la vida. Mira como esta gente también hay que estar desprendido de todo, porque miren esa gente, lo cómodo que vivían esas personas, ahí estaban calientitos y con estos fríos. Aquí están haciendo unos fríos estos días, que esta temperatura ha bajado mucho y se siente un frío tremendo. ¿Ustedes se imaginan lo que fue para estas familias de repente quedarse sin hogar?
Eran 2 casas y eran de 2 pisos. No sé cuántos apartamentos habían ahí. De seguro que eran 4 apartamentos. O sea, 4 familias que de repente se quedan sin casa y sin nada. Yo no sé lo que ha pasado con los heridos, porque me dijeron que habían varios heridos. No sé si han sobrevivido o si han muerto. Pero la señora sí, instantáneamente, la explosión la mató inmediatamente. Entonces, estas cosas cuando pasan, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar de lo que es la vida. Hay que estar preparados porque uno no sabe. Uno no sabe en el momento. Y puede ser una muerte así, instantánea y rápido. Esta señora de seguro no le dio tiempo de decir nada. Entonces, ella de seguro también no le dio tiempo de decir nada absolutamente. Si tenía, por ejemplo, una persona que estaba disgustada con ella, ¿qué tiempo iba a tener de llamarle y reconciliarse? Porque fue una muerte de una vez ahí. Entonces, por eso hay que vivir bien. Y a propósito, qué bonito que dijeran, ay, ella siempre venía aquí a la iglesia, él siempre estaba aquí en la iglesia. No fallaba, siempre estaba aquí. Ah, pero mire qué bien. Qué bien que Dios nos encuentra a nosotros en su camino. Pero qué triste que Dios nos llame o que venga una muerte de repente y que nosotros estemos lejos del camino de Dios. Sería muy triste eso. Sería muy triste. Eso hay que pensarlo y hay que meditarlo bien. ¿Dónde yo estoy? ¿Yo estoy en el camino de Dios o estoy fuera de Dios? Porque cuando yo digo, sí, creo en Dios, pero todavía no dejo las cosas del mundo, yo tengo que admitir la verdad. Yo no estoy en el camino de Dios así. El que está en el camino de Dios ha renunciado a todo lo pagano y a todo lo mundano y se ha puesto en esto en serio, en buscar de Dios. Ese es el que está en el camino de Dios. Pero el que no se pone en serio en la cosa de Dios, imagínense, pues un día tal vez se mete al camino de Dios porque dice, no, voy a buscar de Dios y se endereza ahí un par de semanas o un par de meses o un par de años, pero de repente se va otra vez. No, ya. ¿Y qué pasó? No, yo iba porque no, tú sabes que estábamos buscando mucho de Dios porque había alguien con un cáncer en la familia, que hubo una situación difícil. Ustedes se imaginan, esto también se da mucho en nosotras las personas. Qué tristeza, ¿verdad? Buscar a Dios para que me resuelva un problema, pero después me desaparezco. Ahí no ha habido convicción, no ha habido conversión, no ha habido entrega. ¿Cómo hay que pedirle a Dios que nos ayude a entregarnos de corazón a Él? Con todo nuestro ser. Señor, me entrego a ti. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas gracias a todos los que están conectados ahí. Un gran saludo para todos ustedes. Yo sé que para muchos de ustedes ya es bien tardecito, ¿no? Porque aquí creo que ahora son como las 11:05, 11:10. Pero quizá muchos de ustedes, por ejemplo en mi país, ahora ya son las 12. Así que muchas gracias por ese momento que han permanecido ahí. Que Dios les bendiga grandemente. Yo sé que ustedes permanecen ahí. Quizás tal vez con un poco de cansancio, con un poquito de sueño, pero lo hacen porque aman a Dios y les gusta escuchar la palabra de Dios. No a esta mujer que está aquí, sino lo que Dios viene a traer de esta pobre sierva pecadora, sierva inútil que soy yo. Como dice la palabra, siervo inútil soy, Señor, y solo hago lo que tú me permites hacer. Pero dichoso y bienaventurado el que recibe siempre el mensaje de Dios con amor. Así que Dios les siga bendiciendo mucho a todos. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones y que la paz de Cristo Jesús reine siempre, siempre en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Que esa paz nunca la pierdan por nada ni por nadie. Bendiciones a todos. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús, sabes que te amo.
amo, Jesús, y cómo quiero amarte más. Ese es el gran deseo que está en nuestro corazón, amar más al Señor. Bendiciones.